Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Mi nombre es Ernesto, y durante más de una década serví como soldado en el ejército mexicano. En todo ese tiempo viví muchas experiencias que me marcaron, pero ninguna tan aterradora como la que les voy a contar. Esto sucedió hace varios años, durante un entrenamiento en un campo remoto en las montañas de Oaxaca. Era un lugar apartado, sin comunicación ni acceso rápido a la civilización. Este campo tenía fama de ser uno de los más desafiantes, tanto física como mentalmente. Sin embargo, también circulaban historias entre los soldados, relatos de apariciones, ruidos inexplicables y desapariciones que nadie podía justificar. Como muchos, al principio pensé que eran solo cuentos para asustar a los nuevos reclutas, pero todo cambió cuando viví en carne propia el horror que escondía aquel lugar. Llegamos al campamento al atardecer. La base estaba ubicada en un claro rodeado de árboles densos, con una neblina que parecía no dispersarse nunca. Éramos un pelotón de 25 soldados bajo el mando del capitán Rojas, un hombre severo pero justo, que siempre se aseguraba de mantener el orden. Esa primera noche, nos reunimos alrededor de una fogata para escuchar las instrucciones del capitán. «No quiero a nadie vagando solo por el bosque», advirtió. «Y si escuchan algo extraño, no se alejen del campamento. Este lugar tiene su historia». La advertencia no hizo más que aumentar nuestra curiosidad, pero nadie se atrevió a preguntar. Algunos compañeros hicieron bromas para aligerar el ambiente, pero yo no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo nos observaba desde los árboles. La rutina del entrenamiento comenzó al día siguiente. Ejercicios físicos, maniobras tácticas y caminatas interminables por el bosque. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas se tornaran extrañas. Una noche, mientras montaba guardia junto a mi compañero Sánchez, escuchamos un ruido proveniente del bosque. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando entre las hojas secas. «¿Oíste eso?», le pregunté. Sánchez asintió, pero trató de restarle importancia. «Debe ser un animal», dijo, aunque su tono delataba que estaba tan nervioso como yo. Minutos después, el crujido se transformó en un susurro. Era una voz grave, casi inaudible, que parecía repetir nuestro nombre. «Ernesto Sánchez». Nos miramos, tratando de convencernos de que era nuestra imaginación. Pero entonces, las luces del campamento comenzaron a parpadear, y el susurro se convirtió en un grito desgarrador. Esa noche, el soldado Pérez desapareció. Salió de su tienda para ir al baño y nunca volvió. Pasamos horas buscándolo, pero no encontramos ni rastro de él. Al día siguiente, el capitán organizó una búsqueda más exhaustiva. Nos dividimos en grupos y recorrimos el bosque, gritando su nombre. Fue mi grupo el que lo encontró. Estaba en un claro, de pie, mirando hacia un árbol. Su uniforme estaba desgarrado y sus manos estaban cubiertas de tierra. «Pérez, ¿qué haces aquí?», le pregunté, acercándome con cautela. Pero cuando lo toqué, se desplomó. Al revisarlo, notamos que sus ojos estaban abiertos, pero no respondía a nuestros llamados. Su rostro reflejaba un terror indescriptible, como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. Lo llevamos de vuelta al campamento, pero nunca volvió a ser el mismo. Esa noche, el ambiente en el campamento era tenso. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que algo estaba terriblemente mal. Algunos soldados comenzaron a contar historias de soldados anteriores que habían desaparecido o muerto en circunstancias extrañas en ese mismo lugar. De repente, el grito de uno de los guardias rompió el silencio. Corrimos hacia su posición y lo encontramos apuntando con su arma hacia el bosque.
«¿Hay alguien ahí?», gritó. Pero cuando iluminamos con las linternas, no había nadie. El capitán ordenó que todos regresáramos al centro del campamento, pero antes de que pudiéramos movernos, una figura emergió de entre los árboles. Era alta y delgada, con un rostro que parecía una mezcla entre humano y animal. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y su presencia llenaba el aire con un olor a azufre. «Fuego», ordenó el capitán, y comenzamos a disparar, pero las balas no parecían afectarlo. La figura avanzaba lentamente, emitiendo un gruñido que hacía temblar el suelo. De repente, las luces se apagaron y el campamento quedó en completa oscuridad. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo y un grito desgarrador llenó el aire. Cuando las luces regresaron, la figura había desaparecido. A la mañana siguiente, el capitán tomó la decisión de abandonar el campamento. «No vale la pena seguir aquí», dijo, con una expresión de derrota que nunca antes le había visto. Mientras empacábamos, algunos soldados notaron marcas extrañas en los árboles alrededor del campamento. Símbolos tallados que nadie podía identificar. Cuando finalmente dejamos el lugar, todos guardamos silencio durante el trayecto de regreso. Nadie quería hablar de lo que había pasado, pero todos sabíamos que nunca lo olvidaríamos. Desde entonces, evito los bosques, especialmente de noche. A veces, en mis pesadillas, veo aquella figura en las sombras, observándome con esos ojos rojos que parecían atravesar mi alma. Y cada vez que lo hago, me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos quedado un poco más. Soy Jaime, y esta historia ocurrió durante una misión especial cuando servía en el ejército. Mi unidad fue asignada a explorar un viejo búnker abandonado en una región montañosa de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos. La misión era sencilla: asegurar el lugar y verificar que no fuera utilizado por criminales o grupos armados. Lo que no sabíamos era que ese búnker guardaba secretos que no tenían explicación lógica. El lugar había sido construido durante la Segunda Guerra Mundial, pero había estado clausurado por décadas. Según los informes, nadie lo había usado desde entonces. Sin embargo, había rumores de extrañas desapariciones en la zona y luces que se veían por las noches cerca del búnker. Al principio, pensamos que todo era un mito local, pero esa misión nos enseñó que algunas historias tienen raíces muy reales y aterradoras. Llegamos al lugar al atardecer. El búnker estaba parcialmente enterrado en la montaña, con una entrada de acero oxidado cubierta por maleza. Había un extraño silencio en el aire, como si el bosque a nuestro alrededor se hubiera quedado en pausa. Mi equipo estaba compuesto por 7 soldados, todos experimentados, y nuestro líder, el teniente Vargas, quien era conocido por su valentía. «Ábranla», ordenó el teniente, señalando la pesada puerta de acero. Nos tomó varios minutos moverla. Los goznes chirriaban como si estuvieran gritando en protesta. Cuando finalmente lo logramos, un olor a humedad y a algo más, algo indescriptible, salió del interior. Encendimos nuestras linternas y avanzamos. El pasillo principal era estrecho y estaba cubierto de polvo. Las paredes estaban marcadas con símbolos que no reconocíamos, como si alguien los hubiera tallado a mano. Uno de los soldados, Hernández, bromeó para aliviar la tensión. «Parece que nos metimos en una película de terror». Todos rieron nerviosamente, pero la atmósfera seguía siendo pesada. Después de avanzar unos 200 metros, llegamos a una gran sala central que parecía haber sido una especie de sala de mando. Había mapas viejos en las paredes y mesas llenas de papeles amarillentos. Mientras revisábamos el lugar, comenzamos a escuchar ruidos provenientes de los pasillos laterales. Pasos, como si alguien más estuviera caminando dentro del búnker. «¿Hay alguien aquí?», gritó el teniente Vargas, pero no hubo respuesta. Decidió dividirnos en 2 grupos para explorar los pasillos. Yo fui asignado al grupo que revisaría el ala derecha, junto con 3 compañeros, Hernández, López y Rodríguez. El pasillo era largo y oscuro, con puertas cerradas a ambos lados. Revisamos cada habitación, encontrando solo muebles viejos y equipo oxidado. Pero a medida que avanzábamos, los ruidos se hacían más intensos. Eran pasos y susurros, aunque no podíamos entender qué decían. Al final del pasillo, encontramos una puerta entreabierta.
Dentro había una habitación grande con varias camillas oxidadas y lámparas quirúrgicas colgando del techo. En las paredes había manchas oscuras que parecían ser sangre seca. En una de las mesas encontramos un diario viejo, escrito a mano. López lo tomó y comenzó a leer en voz alta. Experimentación con sujetos vivos. Resultados inestables. Cierre inmediato recomendado. Las palabras eran perturbadoras, pero lo peor fue la última línea. No son humanos. No deben ser liberados. Mientras intentábamos entender lo que significaba, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear, y un frío helado llenó la habitación. Rodríguez señaló hacia una de las esquinas. ¿Vieron eso?, preguntó con la voz temblorosa. Giramos nuestras linternas hacia donde señalaba, y por un momento vimos una sombra que no tenía forma definida. Parecía moverse como si estuviera viva, pero no tenía cuerpo. Cuando tratamos de acercarnos, desapareció. Decidimos regresar a la sala central, pero en el camino, Hernández comenzó a quedarse atrás. «Me siento raro», dijo, llevándose la mano al pecho. Nos detuvimos para ayudarlo, pero antes de que pudiéramos hacer algo, las luces de nuestras linternas se apagaron por completo. En la oscuridad, escuchamos un grito desgarrador y luego el sonido de algo arrastrándose. Cuando finalmente logramos encender las linternas, Hernández ya no estaba. Solo quedaban su casco y su rifle tirados en el suelo. «¡Hernández!», gritamos, pero no hubo respuesta. Una risa suave resonó en el pasillo y sentimos que algo se movía a nuestro alrededor. Llegamos corriendo a la sala central, donde encontramos al otro grupo. También habían escuchado ruidos y perdido a uno de sus compañeros, el soldado Ramírez. El teniente Vargas, visiblemente afectado, ordenó la retirada inmediata. Mientras corríamos hacia la salida, las sombras comenzaron a rodearnos. No tenían forma definida, pero se movían rápido, y susurros llenaban el aire. Sentí como si estuvieran en mi mente, intentando confundirme. López tropezó y cayó al suelo, pero cuando intentamos ayudarlo, fue arrastrado hacia la oscuridad por algo que no pudimos ver. Finalmente llegamos a la entrada y salimos del búnker. Cerramos la puerta de golpe, y todo quedó en silencio. El teniente ordenó colocar explosivos para sellar la entrada, asegurándose de que nadie más pudiera entrar. Cuando regresamos a la base, informamos lo sucedido, pero nadie nos creyó completamente. Nos dijeron que probablemente habíamos sido víctimas de algún tipo de gas tóxico que nos hizo alucinar. Sin embargo, todos sabíamos que lo que vimos era real. Desde entonces he evitado hablar de esa misión, pero a veces, en la noche, escucho los susurros, como si algo del búnker me hubiera seguido, y cuando cierro los ojos, veo esas sombras moviéndose, esperando el momento para volver a aparecer. Mi nombre es Javier, y serví como soldado durante varios años en el ejército mexicano. Entre todas las misiones que viví, hubo una en particular que marcó mi vida para siempre. Sucedió en un lugar conocido como Campamento Omega, un puesto de avanzada abandonado en las montañas de Guerrero. La misión era simple en papel: inspeccionar el campamento y garantizar que no estuviera siendo utilizado por grupos armados. Pero lo que encontramos ahí fue algo mucho más oscuro y aterrador. El campamento Omega había sido clausurado hacía décadas, después de un trágico accidente en el que un grupo completo de soldados desapareció sin dejar rastro. Las historias sobre el lugar eran conocidas entre los militares. Susurros en la noche, sombras que se movían entre las barracas vacías y una sensación de que nadie debía permanecer allí después del atardecer. Como muchos, pensé que eran cuentos para asustar a los nuevos, pero esa misión me mostró que había algo más. El viaje hacia el campamento fue largo y complicado. La carretera desapareció a mitad del camino, obligándonos a avanzar a pie durante horas por senderos estrechos. Éramos un equipo de 8 soldados, liderados por el capitán Ávila, un hombre firme que siempre mantenía la calma incluso en las situaciones más tensas. Llegamos al lugar al caer la tarde. El campamento estaba rodeado por un bosque denso, y las pocas estructuras que quedaban estaban cubiertas de musgo y vegetación. Había una atmósfera pesada, como si el aire estuviera cargado con algo invisible.
El capitán nos ordenó establecer un perímetro y comenzar la inspección. El lugar estaba en ruinas, barracas derrumbadas, torres de vigilancia corroídas por el tiempo y equipo oxidado que parecía haber sido abandonado a toda prisa. Uno de mis compañeros, el soldado Medina, comentó en voz baja: ¿Qué crees que les pasó a los que estaban aquí? Nadie respondió, pero todos sentíamos la misma inquietud. Esa noche montamos guardia por turnos. A mí me tocó la segunda ronda, entre las 11:00 p.m. y la 1:00 a.m. El bosque estaba inquietantemente silencioso, sin el ruido típico de insectos o animales nocturnos. Mientras caminaba alrededor del perímetro, escuché algo que me detuvo en seco. Un susurro: Javier. Al principio pensé que era uno de mis compañeros, pero cuando giré la linterna no había nadie. El susurro se repitió más fuerte esta vez y parecía venir de las barracas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, avanzando con cautela. Al entrar en una de las barracas, el aire se volvió helado. Había marcas en las paredes, como si alguien hubiera arañado la madera con desesperación. Y entonces lo vi. Una sombra se movió rápidamente entre las camas destartaladas, desapareciendo en la oscuridad. Salí corriendo y le conté al capitán Ávila lo que había visto. Él me escuchó con seriedad, pero se limitó a decir: mantén la guardia. Aquí no estamos solos, pero nuestra misión sigue. A la mañana siguiente, notamos que faltaba uno de los nuestros, el soldado Gutiérrez. Revisamos las barracas, el bosque y los alrededores del campamento, pero no había rastro de él. Lo único que encontramos fue su rifle, tirado en el suelo junto a la torre de vigilancia. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar los ruidos. Pasos que no tenían origen, risas lejanas que parecían burlarse de nosotros y el sonido de algo arrastrándose por el suelo. La tensión en el equipo era palpable y todos sabíamos que algo estaba terriblemente mal. El capitán Ávila decidió que nos replegaríamos esa noche y regresaríamos a la base al amanecer. Sin embargo, la noche tenía otros planes para nosotros. Cerca de la medianoche, mientras discutíamos los preparativos para salir, vimos algo que nos dejó helados. En un claro frente al campamento, apareció una figura. Era alta y delgada, con un uniforme militar desgarrado y cubierto de sangre seca. Al principio pensamos que era Gutiérrez, pero al iluminarlo con nuestras linternas, nos dimos cuenta de que no era humano. La figura tenía ojos completamente negros, sin pupilas, y su piel era pálida, casi translúcida. Nos observó por unos segundos antes de abrir la boca y emitir un grito que hizo vibrar el suelo. El capitán gritó: ¡fuego!, y todos comenzamos a disparar, pero las balas parecían atravesarlo sin causarle daño. La figura comenzó a moverse hacia nosotros, deslizándose por el suelo como si flotara. Sus movimientos eran antinaturales, casi imposibles. Sentí un frío helado apoderarse de mi cuerpo, y por un momento no pude moverme. Fue Medina quien me sacó de mi trance, tirándome al suelo mientras la figura se acercaba. El capitán Ávila ordenó la retirada inmediata. Corrimos hacia el bosque, dejando atrás el campamento y todo lo que había en él. Sin embargo, los ruidos nos siguieron: ramas quebrándose, susurros que pronunciaban nuestros nombres y pasos que resonaban demasiado cerca. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a una carretera donde un vehículo de apoyo nos recogió. Todos estábamos exhaustos, física y mentalmente, y ninguno de nosotros pudo explicar lo que habíamos visto. De los 8 soldados que entramos al campamento Omega, solo regresamos 6. Nunca encontramos a Gutiérrez ni a Medina, quien desapareció mientras corríamos por el bosque. El capitán Ávila presentó un informe oficial, pero los superiores lo descartaron como una misión fallida sin importancia. Desde entonces, he evitado hablar de esa experiencia. Sin embargo, a veces, en mis sueños, vuelvo al campamento. Veo la figura en el claro, escucho los susurros y siento el frío helado de esa noche. Sé que algo quedó allí, esperando a su próxima víctima. Y cada vez que paso cerca de ese lugar, siento que me observa desde las sombras. Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos.
Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.